Hola, les habla Rosa Rao, estudiante del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, capítulo Venezuela. En esta oportunidad, para presentarles un conjunto de ideas y reflexiones en torno al pensamiento kantiano, que han sido extraídas del discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte. Para iniciar, entremos en contexto con el autor. Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte nace en Francia en el año 1798 y muere en el año 1857. Fue el máximo representante del positivismo y precursor de la sociología, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Comte creció en un contexto marcado por la crisis social, una secuela de la Revolución Francesa. Recordemos que esta fue un conflicto social y político generado como consecuencia del mal clima, de la hambruna, epidemias y la mala gestión de los gobernantes franceses. Esto convirtió a Comte en un revolucionario, estudioso, autodidacta, que rompió con la tradición católica y monárquica de su familia, anunciando a los 14 años que no creía en Dios ni en el rey. El pensamiento de Comte se puede dividir en dos etapas fundamentales. La primera, del año 1826 al año 1845, marcada por un carácter positivista y queda sintetizada en sus dos grandes obras, el curso de filosofía positiva, que despertó el interés de los intelectuales de la época, y el discurso sobre el espíritu positivo, que estudiaremos más adelante. La segunda etapa del pensamiento de Comte viene marcada por la muerte de Clotilde de Beauce en el año 1846, una dama de la que estaba profundamente enamorado. De allí, el pensamiento de Comte se tiñe de carácter romántico y místico. Sin duda, la vida de Comte estuvo marcada por el exceso de trabajo, que también le produjo problemas psiquiátricos, un intento de suicidio y el abandono de su mujer. Su crisis se advierte en sus últimas obras, en las que plantea el evangelio de la nueva religión positivista de la humanidad. El discurso sobre el espíritu positivo plantea lo esencial del pensamiento kantiano. Su pensamiento aquí se desarrolla en cuatro aspectos fundamentales. El primero, lo que Comte denominó el nuevo sistema indivisible de la filosofía general o el sistema de filosofía positiva. El segundo, la evolución intelectual de la humanidad o la evolución del conocimiento. El tercero, plantea una visión de la realidad histórica y el cuarto, ideas claras sobre la política de su época. Para los efectos de este estudio se utilizó la reimpresión de Julián Marías del año 2007, quien además dedica su prólogo a defender, por un lado, el carácter filosófico del positivismo al considerarlo como un hecho, ya que en el pasado la humanidad fue positivista, y por otro lado, a defender la posición de conocer, de saber en qué ha consistido el espíritu positivo que se ha presentado casi como una religión y por lo tanto como un pensamiento inalterable. En cuanto al estilo, Marías también destaca o lo califica como gris por utilizar expresiones rebuscadas con alto tecnicismo filosófico y con ideas abstractas. Por otro lado, la versión conserva la estructura en partes, capítulos y secciones que fueron introducidas por editores franceses en el año 1923, ya que el discurso original fue publicado en un único capítulo. Entremos en la profundidad del discurso sobre el espíritu positivo de Comte, para desarrollar su primer apartado, titulado La superioridad mental del espíritu positivo, en el que Comte explica la ley de la evolución intelectual de la humanidad o la ley de los tres estados. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que Comte considera estado a toda situación o determinada época en la que se halla el espíritu humano en torno al saber. Todas las especulaciones inevitablemente pasarán por estos tres estados teóricos. El primer estado, o época, el teológico o ficticio, está marcado por la creencia de que algo mágico está detrás de los fenómenos. Se apela a la fe por encima del entendimiento y se explica el mundo mediante preceptos religiosos. En esta época, Comte describe que su identidad puede apreciarse bajo tres formas o fases. La primera, el fetichismo, en el que se atribuyen a objetos materiales propiedades mágicas o sobrenaturales que pueden permitirles hasta ser venerados. Está relacionado con la superstición, no exige la fe, ni se ocupa de los principios morales. Por ejemplo, la magia, la hechicería o el uso de una piedra de azabache como símbolo de protección.
La segunda forma, dentro de la época teológica, está descrita por Comte como el politeísmo, donde se entrega preponderancia a la imaginación. La vida es transportada a seres ficticios cuya intervención activa sería la fuente de todos los fenómenos humanos. Por ejemplo, los dioses en la antigua Grecia: Zeus, protector de los dioses; Poseidón, el dios del mar; Atenea, diosa de la sabiduría; y hoy en día el hinduismo, tradición religiosa de India, que también adora a varios dioses, como por ejemplo Ganesha, el dios de la inteligencia, o Shiva, una de las tres formas en las que se presenta el dios destructor, el dios creador y el dios preservador. La última forma dentro del estado teológico descrita por Comte es el monoteísmo, que restringe la imaginación y plantea la sujeción de los fenómenos naturales a leyes invariables. Trata entonces de explicar causas o efectos a partir de una acción sobrenatural. Esta última fase conserva gran influencia social. Aquí se adora a un solo Dios, como por ejemplo en el cristianismo o en el islam. La segunda época o estado descrito por Comte es el metafísico, también conocido como ontológico, que trata del ser. Aquí no es la imaginación o la observación, aquí se privilegia el razonamiento. Se intenta explicar la naturaleza de los seres, el origen y el destino de las cosas, y se reemplaza la entidad sobrenatural por abstracciones personificadas. Por ejemplo, se intenta explicar por qué determinados elementos no accesibles desde la investigación científica puedan tener respuesta, como por ejemplo, Dios existe o no, el más allá, el alma, o se personifican abstracciones, como por ejemplo, la palabra tiene poder, lo que está en nuestra mente se materializa en el exterior. El tercer estado, denominado o época denominada por Comte el estado positivo o real, es el estado relacionado con la ciencia, lo que Comte ha llamado el estado emancipador y racional. Aquí se subordina la imaginación a la observación. Es la primera condición de toda especulación científica, la observación como única base posible para el acceso al conocimiento y en consecuencia a la verdad. La regla fundamental en este estado es que toda proposición proviene de los verdaderos hechos y la eficacia científica resulta de conformidad con los fenómenos que han sido observados. El principal carácter del espíritu positivo es la previsión racional, es decir, no se acumulan hechos, ver para prever, estudiar lo que es a fin de concluir de ello lo que será la invariabilidad de las leyes. Para Comte, el mundo no se explica desde lo teológico o lo metafísico, se explica de manera técnica y práctica. Sin embargo, él reconoce que el espíritu humano llega allí por especulaciones que se han establecido de antemano y que esto ha permitido gradualmente generar un nivel lógico mejor, el paso del estado teológico al estado positivo. Por ejemplo, el espíritu teológico o el estado teológico ha permitido combinar ideas morales con las políticas. El segundo apartado del discurso de Comte plantea la superioridad social del espíritu positivista. Para Comte, las crisis sociales están vinculadas a la moral más que a la política. En consecuencia, plantea como única salida para la instauración del orden y el progreso la observación y la sistematización, de modo que pueda privilegiarse la inteligencia y el pensamiento, que han sido olvidadas en los primeros dos estados. Un tanto paradójico esta superioridad. De acuerdo con Comte, el espíritu humano debe renunciar a los dos primeros estados, ya que con ellos no se puede alcanzar el fondo de las cosas. Sin embargo, los indígenas, por ejemplo, han podido sobrevivir sin ese espíritu positivo cientos de años. Por otro lado, ese espíritu positivo ha traído confort y garantías directas del orden, pero también destrucción de la humanidad. En torno a la moral, Comte plantea que en el primer y segundo estado la moral responde al miedo de ser castigado por ese mágico superior, mientras que en el tercer estado se actúa conforme a preceptos por repercusiones sociales y castigos inmediatos. Esto es, que estamos supeditados a reglas y esto es medible. En tanto plantea la necesidad de hacer independiente la moral de la teología y de la metafísica, en razón a los hechos cotidianos, de manera que podamos conseguir
el respeto a nuestros deberes y convicciones, siempre privilegiando el desarrollo del espíritu en colectividad. Principales reflexiones. Del espíritu positivo de Comte es posible extraer, primero, una teoría del conocimiento. Siendo este producto de la razón y la ciencia, es exacto, sistemático y útil. Solo proviene de la comprobación y verificación. Su valor depende de la realidad científica y de la armonía exacta entre principios y hechos. También es posible determinar una posición política. Para Comte, el conocimiento producto de la ciencia debe aplicarse a los asuntos económicos, políticos, históricos y sociales, siendo esto fundamental para la instauración del orden social. Atenerse a los hechos, tal y como son, proporciona, según él, el único punto de apoyo sobre el que podría edificarse un futuro de orden y progreso. También puede abstraerse una corriente clara y antagónica del idealismo, que revaloriza para Comte el espíritu científico, prescindiendo de los aspectos teológicos y metafísicos que para él giran en función de la imaginación, los intereses y los sentimientos. Comte también es precursor del socialismo. Todos los problemas sociales y humanos deben ser analizados desde una perspectiva científica para efectos de Comte. Orden y progreso son sus principales valores. Ahora bien, Comte habla de la emancipación gradual de nuestra inteligencia al estado positivo como fase definitiva, viendo la teología y la metafísica de modo pasajero. Pero la verdad es que la humanidad no ha dejado de moverse en esos tres estados. En consecuencia, no es homogénea respecto a su pensamiento. Conviene preguntarse si la mayoría de las personas se mueven en un solo estado. Por ejemplo, Einstein era gran científico, pero también creía en Dios. En definitiva, nada es absoluto. No hay teoría exacta para explicar la evolución del hombre, por ejemplo, o las vírgenes que lloran sangre o aceite. Siempre hemos encontrado fenómenos inexplicables para los que la ciencia, la tecnología y la metafísica no han podido procurar la respuesta. Ya para finalizar, me aproximaré a la relación entre la ciencia positiva de Comte y el objeto de estudio doctoral. El título hasta ahora planteado es Modelo Educativo para la Universidad Pedagógica Latinoamericana, un enfoque desde las perspectivas ciencia, tecnología y sociedad. Catalizar la renovación de un modelo educativo para la Universidad Pedagógica Latinoamericana pasa por estudiar profundamente los métodos, contenidos, estructuras, recursos, docentes, estudiantes, contextos, intereses, perspectivas futuras orientadas desde el avance de la ciencia y la tecnología y políticas públicas destinadas a la incorporación de los países de América Latina en la sociedad del conocimiento. De acuerdo con las necesidades de exploración inicial, por ejemplo, podría cuantificar y comprobar los niveles de accesibilidad a la infraestructura e infoestructura, no ocurriendo lo mismo con los intereses educativos de la sociedad en su estrecha vinculación con el campo de la ciencia y la tecnología. Tras considerar que el saber positivo solo admite hechos, atiende fundamentalmente a la explicación y pretende el establecimiento de generalizaciones, entro en contraste con la intención investigativa, que no persigue explicar, sino interpretar el complejo fenómeno que representa la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, con el fin último de desarrollar un conocimiento ideográfico que promueva transformaciones educativas profundas en la formación inicial del docente, para responder de esta manera a las demandas emergentes de las sociedades latinoamericanas, que están actualmente globalizadas pero incipientes en el campo del desarrollo científico y tecnológico. En tanto, el objeto de estudio no se enmarca estrictamente en el estado positivista de Comte. Aquí algunas referencias empleadas para el estudio. Hasta aquí las primeras reflexiones sobre el pensamiento comteano, esperando que sirvan de referente para nutrir las próximas discusiones y encuentros académicos que sostendremos para seguir estudiando su discurso. En contacto, quien les habló, Rosa Rao.